invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Ocho de la mañana, 4 minutos, son las 8 de la mañana, 4 minutos. Seguimos en redes sociales para Pereira, Risaralda, Colombia y el mundo. Seguimos en vivo y en directo a través de Risaralda TV y por la emisora Qué Buena 92.1 FM desde el Centro Comercial Guadalupe Plaza en el quinto piso. El abogado Francisco Fernando Valencia López, gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, nos acompaña también a esta hora. Como la doctora Dora ha estado conectado, pero hacía días no nos visitaba aquí en el estudio. Así que bienvenido nuevamente. Sí, la verdad es que luego de pandemia también hemos tenido un par de entrevistas, pero telefónicamente. Hace rato no venía acá a la cabina y les agradezco mucho y un saludo a toda la audiencia. Le doy los buenos días al gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña, al doctor Francisco Valencia López. Hoy, ¿cómo está operando nuestro aeropuerto Matecaña? Muy bien, realmente la meteorología desde diciembre mejoró mucho. Tenemos por ahí unos conatos complejos de visibilidad, pero en términos generales, en relación o el comparativo de los últimos 2 años, realmente ha mejorado muchísimo la operación, incluso luego de la instalación del ILS que se hizo en el año 2020 y posteriormente un año después se instalaron las luces de aproximación ALS. Ha mejorado un 25% el número de operaciones que antes se frustraban por no tener condiciones de visual, pero estas herramientas han permitido que las aeronaves se acerquen un poco más y que el piloto tenga posibilidad de observar el umbral de la pista con el fin de que proceda a la aproximación al aterrizaje. Todos estos elementos son importantes, sin embargo, cuando las condiciones de meteorología y de visual se deterioran demasiado, ahí no hay nada que hacer. Esa aeronave frustra y le toca mantener en circuito para esperar que mejoren las condiciones, pero hoy operamos normalmente. Hoy, ¿cuántos vuelos se están dando en la alcaldía, en el aeropuerto Matecaña? Tenemos hoy 35 operaciones. Este año hemos reducido por efecto del impacto de la salida de operación de Viva y de Ultra. Viva y Ultra, para que la audiencia tenga un contexto, movilizaba el 34%. ¿Cuántos pasajeros se están moviendo? Se están moviendo diariamente 6.000 pasajeros, 6.500 Eso pasajeros. significa al año cuántos pasajeros pasamos por el aeropuerto Este Matecaña. año vamos a cerrar un poco por encima de 1.900.000, pero el año pasado cerramos en 2.705.000 pasajeros. O sea que hay una disminución. De manera que vamos a tener una disminución. Esa disminución se debe fundamentalmente a la salida de operación de Viva, que el año pasado movió 750.000 pasajeros nomás esa aerolínea. Doctor Valencia, pero luego salen de Viva, pero luego la gente no está obligada a viajar en Avianca y el resto de aerolíneas. No necesariamente, porque es que sin duda alguna Avianca y LATAM no lograron absorber a toda la población viajera, a todos los pasajeros. ¿Qué hace la gente entonces? ¿Salen por Armenia, salen por Manizales, o vía terrestre, o no viajan? Mucha gente simplemente no viajó. Es que la posibilidad que usted tenía de comprar un tiquete y luego se le frustra esa operación, claro, se le quiebra la aerolínea. Salir con qué capacidad de gasto a comprar entonces otro, sí. Y además lo compraron con tiempo y económico. La posibilidad la tiene muy poquita gente, entonces les va a tocar. Hoy, ¿cuántas aerolíneas? Situación comercial, si usted compra una lavadora en una tienda que se le quebró, pues vaya y demande. ¿Cuántas aerolíneas en este momento están hoy volando desde Pereira? Están volando 5 aerolíneas. ¿Cuáles son esas 5 aerolíneas? Está volando Avianca, LATAM, EasyFly. Está volando Copa, está volando American Airlines. Correcto. Bueno, esas 5. ¿Y cuál es la proyección a nuevas aerolíneas que vengan también de cierta forma a reemplazar lo de Viva y a reemplazar lo de Ultra? El próximo 6 de junio entra en operación y será la primera vez en la historia que llega esta aerolínea a Pereira. Se trata de la aerolínea Wingo. Es una aerolínea de bajo costo muy importante para nosotros. ¿Esa aerolínea es de dónde, la Wingo? Ha hecho gestiones todos estos años para que en este momento que la necesitamos que opere, pues las conversaciones vayan adelantadas. Wingo va a venir a operar la ruta Pereira-Bogotá. Es una aerolínea... Desde el 6 de junio. Desde el 6 de junio es una aerolínea panameña, es una aerolínea que tiene, digamos, una operación internacional también bastante importante. Vamos a ver cómo una vez llegue se logra consolidar para que
evalúe y analice nuevas rutas desde Pereira. Eso significaría que aumenta el número de pasajeros. Eso significa que aumenta el número de pasajeros, que mejora también la competencia. Esa competencia es bastante importante para que el nivel de los precios de los tiquetes también mantenga Se controlado, regulen y se controlado, controlen. se regule, e incluso esa competencia también implique que se reduzca el precio de los mismos. Estamos en ese proceso y también en conversaciones con la aerolínea JetSmart, que está avanzando ¿Que es de dónde? en un proceso de certificación con el gobierno nacional. Esa aerolínea es una aerolínea chilena, también de vocación ¿Cómo llama? netamente internacional. Se llama JetSmart. Y también operaría dentro de poco, de llegarse a un acuerdo. En la conversación que tuvimos con ellos hace 15 días, esperan en un escenario optimista empezar a operar desde el mes de diciembre. Y en un escenario, digamos, como pesimista. estándar, un poco más pesimista, que de pronto tengan algunas dificultades o un tiempo mayor para que la Aeronáutica Civil les resuelva sus solicitudes en el primer trimestre del 2024. En este momento, digamos, ¿cuáles son los mayores tropiezos que se tienen con los vuelos luego de este tema, pues, de haber suspendido sus operaciones Viva y Ultra? Ahí cruza también un componente macroeconómico, el nivel de los precios del combustible a nivel internacional también tienen muy Que han afectadas las subido de manera aerolíneas. impresionante. Las aerolíneas tienen este componente que es muy difícil. Sus gastos o sus costos son en dólares y sus ingresos en pesos. Esa diferencia es Ajá. bastante complicada. El proceso que hemos venido sintiendo desde hace cerca de un año, inflacionario, también le Claro, resta porque- capacidad de porque gasto el dólar a los hogares. sube y eso genera una devaluación del peso. Así es. Entonces, claro, más dólares tienen que pagar y menos pesos reciben porque está devaluada la moneda. Entonces, esa situación es bien complicada para las aerolíneas y, por supuesto, la posibilidad que hoy tenemos los colombianos de acceder a los precios que están por las nubes por cuenta de esa condición del precio del combustible que está impactando en la estructura de costos. Ya hoy, antes estaba en un 25%, hoy el combustible en una aerolínea de esta naturaleza puede pesar un 40%. Eso ha implicado que los tiquetes aéreos estén incrementándose y, por supuesto, la capacidad del gasto de los hogares colombianos decreciendo. Eso también impacta severamente la posibilidad que el número de los pasajeros de este año pues esté en los niveles del año pasado. Es que el año pasado, recordemos, pues fue sobresaliente y se incrementó o crecimos un 62% con respecto del 2021. Eso es algo que nunca se había visto en la historia del aeropuerto. También fue una situación país, realmente todos los aeropuertos crecieron, pero Pereira de una manera mucho más destacada, subimos 2 puestos, antes éramos el 10º aeropuerto del país, hoy somos el 8º aeropuerto más importante del país. ¿Cuál es el futuro del Aeropuerto Internacional Matecaña? ¿Qué viene El futuro, nuevo? yo creo que el futuro es poder consolidar una ruta a Santiago de Chile. Creo que es bien importante que ¿Directa? sigamos trabajando en ello. De Pereira, Pereira, Santiago de Chile, No, en o sea, eso hemos sin venido escala. trabajando sin escala. Cuando yo menciono estos, esos son procesos sin escala, porque realmente desde Pereira tú puedes salir a cualquier parte del mundo Claro. con alguna escala o haciendo escala en Bogotá, en Panamá, en Miami, que lo tenemos realmente a 3 horas y media, pues la ruta hoy más ¿cuántos extensa para vuelos salen lograr una conexión directamente bien importante. internacional y a qué países? Tenemos el 45% de nuestros pasajeros internacionales siguen saliendo por Bogotá. Es decir, Bogotá sigue siendo el hub La más línea de importante conexión, la escala. de Colombia y, por supuesto, también para nuestros pasajeros internacionales. Pero viene creciendo muy importante. El 27% sale a través de la aerolínea American Airlines hacia Miami y el 24% a través de Copa, tomando el hub de Panamá o como destino final. Ese es el comportamiento y las rutas o los destinos más importantes para nosotros son en primer lugar Miami, en segundo lugar Panamá, en tercer lugar Madrid, donde no tenemos nosotros o con quien nosotros no tenemos una ruta directa. No tenemos cómo, realmente la capacidad de nuestra pista no permite para que una aeronave con autonomía de hasta 10 horas pueda aterrizar acá. Ese es un reto Claro. importante. Y el cuarto destino más importante es Nueva York, que hoy, ahora, a partir del 1 de junio, entra nuevamente la operación de la aerolínea
Avianca para que nos lleve sin escalas a Nueva York y entre Nueva York ¿Que ese y el vuelo eje dura cafetero y cuánto? Pereira. ¿6 horas? Ese vuelo dura 5 horas, 40 minutos. Sí, casi 6 horas. Casi 6 horas. De manera que eso es bien importante. ¿Y eso son podría logros ocurrir cuándo? de la administración. No, eso es ahora desde el 1 de junio. Arranca esa ruta directa. Lo que Pereira, pasa Nueva es que York. Pereira, Nueva York. En No Avianca. es una ruta permanente, es una ruta por temporada, como se ve en todos los aeropuertos del mundo. Ah, claro. Dependiendo de la intención de consumo de los pasajeros, las aerolíneas Sí, dependiendo tienen de la eso muy demanda. identificado. Y estará con nosotros la aerolínea Avianca en esa ruta durante 3 meses, del 1 de junio al 30 de agosto. ¿Cuánto está valiendo normalmente un tiquete de Pereira a Bogotá en las aerolíneas? Uy, ¿Avianca es más eso costoso? cambia un Latán, poco, pero costoso. realmente tenemos Normalmente, ¿cuánto niveles vale? de 800 y 900 mil pesos. Realmente los Ida y tiquetes regreso. ida y regreso, los tiquetes están costosos. Eso es mucha Pero plata. yo creo que podemos ¿Y a Miami encontrar cuánto está costando con un un tiquete? con un tiempo prudencial tiquetes hasta de 600, 650 mil pesos. Realmente ¿A Miami? los tiquetes, no, a Bogotá. A Bogotá, los sí. tiquetes están costosos, eso hay que ¿Y a decirlo. Miami está valiendo cuánto? Y a Miami puede costar perfectamente $800 y $700, digamos, Estamos hablando de en 3 una aerolínea, millones, en una aerolínea 3.200.000. premium, y en una aerolínea bajo costo puede estar en torno a los $400, $380. Pasemos a un tema que es muy importante, que ha puesto a sudar a mucha gente de Pereira y de otras regiones. Una obra que es para mejorar, pero que ya lleva un buen tiempo en su construcción. El intercambiador en el aeropuerto. En días pasados, el precandidato a la alcaldía de Pereira, Fabián Gómez, denunciaba pues los retrasos y los sobrecostos que ha generado esta obra. ¿Cuál es realmente la situación? ¿Cuánto está valiendo esa obra? ¿Cuándo inició? ¿Cuándo se programaba entregar? Porque se habló por ahí de entregarla en el mes de octubre, noviembre, después se anunció que para el mes de marzo. Vamos a entrar a junio y aún no se termina la obra. ¿Y cuáles han sido realmente esos sobrecostos de los que están hablando? Importantísimo la pregunta, vea Germán. La realidad es que los diseños de esa obra que estaba identificado como necesario el proyecto desde el plan maestro del aeropuerto Matecaña desde el 2009 se hizo realidad en el 2019, los diseños. Cuando se involucra un proyecto en un plan maestro no es que tenga diseños de detalle, es decir, ahí se identifican las necesidades y se plasma para que se trabaje por parte de las administraciones. La administración anterior de Juan Pablo Gallo, como alcalde de Pereira, elaboró los estudios y fue la primera consultoría que me entregaron. Incluso yo cité a Junta Directiva el 16 de enero del 2020. Allí el consultor Enrique Castrillón presentó los diseños a la Junta Directiva y allí se aprobó para que fuera adelantada, para un plazo de ejecución entre 18 meses y 21 meses. Así fue planteado. Eso es un primer elemento importante. Resulta que inmediatamente, 2 meses después, entra pandemia. La pandemia eliminó la posibilidad del aeropuerto Matecaña de poder adelantar sus proyectos porque le restó capacidad de ingreso, los aviones en tierra. Mejor dicho, el aeropuerto Matecaña prácticamente estuvo cerrado. ¿Qué hicimos? Gestionamos los recursos ante el gobierno nacional y en una gesta a través de el INVIAS, el Instituto Nacional de Vías, nos dijeron, tienen los recursos, habilitamos el proyecto, pero preséntenos un cronograma para 6 meses. Es decir, tomar un proyecto de 21 meses, reducirlo en 6 meses. Por supuesto dijimos, venga, eso es casi un imposible. Pero había que hacer y había que acometer los esfuerzos para hacerlo realidad, porque o si no, Germán, nos decían, si no nos presentan 6 meses, no hay recursos, punto. Esa es la diferencia entre tener hoy proyecto y obra. Les tocó meter esa mentira. Entonces nos tocó como encamisarnos en un proyecto de 6 meses y hemos intentado hacerlo, pero realmente las realidades de la ingeniería, esos 6 meses ya pasaron. Eso es un imposible, pues hace mucho rato. Entonces cuando yo le cuento a la gente, al final... ¿Y la plata la giraron? Claro que sí, la plata la giraron. ¿Cuánta? Giraron 25 mil millones de pesos. ¿De la proyecto nación? Que va de la nación. Esos son proyectos, esos son recursos de la nación. En total está costando 30 mil millones, 29 mil millones de pesos. Y el resto... Y al principio se supone valía ¿cuánto? Lo que pasa es que al principio, por ejemplo, hicimos toda una red de alcantarillado completamente nueva porque luego en los testeos y en las verificaciones con Aguas y Aguas nos dijeron, venga, la red que tenían ustedes diseñada y que iban a introducir por las redes de la ciudad, ya no me metan ahí el agua. Pónganme una red completamente nueva. Esa red de alcantarillado estaba dentro del presupuesto de los 29 mil millones. Sí, correcto. ¿Segundo qué? Segundo, el puente peatonal. ¿Qué vamos a hacer? Claro. He hecho hoy o ayer una columna en el diario
del OTUN, o en el diario, perdónenme, en el pero diario. estaba hablando de una columna. Una columna en el diario donde la Sociedad de Arquitectos de Pereira cuenta la historia del puente. Es que el puente es nuevo dentro del proyecto, no estaba diseñado, no estaba incluido. Nació en el camino. Nació en el camino. Cuando nosotros socializamos el proyecto ante las instancias gremiales y de la comunidad alrededor, nos dijeron, venga, ¿cómo nos van a quitar este puente? Porque se debió desmontar el puente anterior y no nos van a poner puente. Entonces nos dimos a la tarea, ese puente solamente vale como 5.000 millones de pesos. Entonces podemos decir, sí ha costado más, pero no por efecto de los precios de sobrecostos, no, es porque hemos adelantado obras adicionales y esa es la verdad del proyecto. Está haciendo otra obra. Entonces yo creo que acá hay dos lenguajes, uno muy complicado que por supuesto nos tocó salir a contar que ese iba a ser el esfuerzo de tratar de adelantar la obra en ese plazo que era muy corto, pero otro en términos de ingeniería y del diseño planificado en principio era un proyecto entre 18 y 21 meses. Estamos ahora iniciando en el mes número 19. Entonces yo puedo decir, claro, no cumplimos en el propósito de esa exigencia tan compleja, tan difícil, casi que utópica, pero hicimos el esfuerzo. Pero en términos de ingeniería, tal y como se definió el proyecto, se está cumpliendo el cronograma. De los 21 meses apenas va en 19, se ingresó ya el mes 19. Y esperamos terminarla. ¿Cuándo se termina esa obra, doctor Valencia? Nosotros creemos que terminamos de vaciar los últimos concretos, es decir, cemento. En la obra, la última semana o primera semana, la última de junio o la primera de julio, para que ya consoliden 2 semanas. Es decir, la obra estamos... Terminada 100% funcionando. ¿Cuándo? 100%, no, es ahora, en el mes de julio. El puente peatonal nos va a tomar 2 meses, pero 2 meses más, pero ese puente pues no estaba en la visión inicial del proyecto, pero ese y los puente vehículos y todo. va a hacer que esté cerrada la vía, por supuesto. No. Nosotros ya estamos construyendo las pilonas, las columnas de ese puente, la cimentación, de manera que ya la superestructura, es decir, el puente fundamentalmente ya empezó a construirse. Es decir, por ahí en 2 meses hay que empotrarlo. Habrá que cerrar vía, pues unas horas. Sí, unas horas. Pero ahora, Dios mediante, en el mes de julio se habilita la obra. Bueno, o sea que en el mes de julio... Entonces, estamos a un mes larguito. A mes y medio aproximadamente, ya va a estar el intercambiador del aeropuerto. Ahora, ilustremos bien, doctor Valencia, a toda nuestra audiencia de lo que venimos hablando, de este intercambiador del aeropuerto. Hoy, cuando la gente viene del occidente, viene por ahí de Cerritos, de la Virginia o de los otros municipios de Medellín, hay que subir hasta Turín. Correcto. Y devolverse, pasar por el batallón, llegar hasta Turín y devolverse para llegar al aeropuerto. Y cuando venimos del centro de Pereira, de Dos Quebradas o de Manizales, entonces la gente tiene que bajar hasta la glorieta ahí del Viajero y devolverse nuevamente. Es más o menos así. Es más o menos así. Entonces, ese es el trayecto que hoy debemos adelantar. O entonces, si vamos subiendo desde Cerritos, desde Corales, por la 30 de agosto, nos toca, como lo mencionaste, subir hasta Turín, o meternos ahí por Maraya para reincorporarnos por la 50. Por debajo del puente de Maraya. Ese trayecto vamos a eliminarlo con un puente que ya se terminó, de manera que una vez pasamos el Aquilino Bedoya, el colegio, antes que está por ahí por el y antes de la entrada hacia la 30 de agosto de la San Mateo, ahí hay un puente que va a cruzar para ingresar al aeropuerto Matecaña y a los barrios vecinos. Hasta Turín. Entonces nos ahorramos ahí fácilmente 10 minutos. ¿Va a quedar un túnel también, una bajada o no? Esa es para para la 30 de agosto en descenso, ¿correcto? Okay. Pero entonces no nos adelantemos. Entonces, ¿cómo ingresamos al aeropuerto si llegamos de Cerritos, del occidente del departamento? A través de ese puente que está ahí justo en inmediaciones del aeropuerto, y vamos a eliminar la subida hasta Turín. Ahora, cuando salimos del aeropuerto, actualmente nos toca bajar hasta el Viajero, si queremos regresarnos a Pereira. Ahí habrá otro puente. Y ahí con un agravante, que ya no se viene uno por la 30 de agosto, sino que tiene que meterse para abajo por la por vía el Cuba. Serpentín. Claro, pero eso es porque por tenemos... el tema del intercambiador. Por el tema del intercambiador. Lo que pasa es que también pongámonos, pero eso lleva digamos, ya, en contexto. Según usted, lleva 19 meses. Claro, estamos entrando ahorita, en el mes de junio entramos al mes 19. Llevamos año y medio, mejor dicho. Correcto. Año y medio con ese problemita. Con ese problemita, no, hermano, con esa inversión tan importante. Venga, es que ¿cómo hace uno? Hagamos de cuenta que usted tiene un baño en la casa y lo va a renovar. Venga, ¿cómo hace usted para renovar el baño a la casa
y toda la familia le protesta. Papá, ¿usted cómo nos va a renovar el baño? Hágame el favor y yo necesito que me lo renueve, pero también bañarme en el... Pues le tocó bañarse donde el vecino. Se nos ha tocado, estamos suspendiendo servicio en la 30 de agosto. ¿Es que acaso acá tenemos 3 o 4 alternativas? No, es muy difícil. Entonces es un esfuerzo de todos, es un sacrificio de todos para ganar movilidad y para ganar proyectos de esta envergadura importantes. Esta obra tocó adelantarla, digamos, en 2 sectores. ¿Cuándo tuvimos cerrada por completo la 30 de agosto? La respuesta es nunca. Si nosotros hubiéramos acometido la obra de un todo, radicalmente nos hubiera tocado cerrar la 30 de agosto. Y eso es algo que, por supuesto, no hemos ganado en tiempo, pero sí hemos ganado en movilidad. Lo conversamos con el alcalde, lo conversamos con la Comisión de Vías y con el consultor, que esa iba a ser la modalidad de construcción con el fin de garantizar una mínima movilidad por la 30 de agosto, o si no, nos hubiera tocado cerrar por completo, y ahí sí que hubiera sido, digamos, el conato y la dificultad de movilidad mucho mayor a las que hoy padecemos, que no son menores. Esa es una realidad. Doctor Valencia, digamos, esta obra le va a cambiar ahí la vida ahí al aeropuerto internacional Matecaña. Hoy, ¿cuál es el comportamiento de la receptividad de lo que nos comentaba al comienzo de los más de 30 vuelos que se están haciendo diariamente con un promedio de, estamos hablando de 6.000 pasajeros al día diariamente? ¿Cuál es la influencia ahí de la gente del norte del Valle, del Quindío y de Caldas, que no vuelan por el Palestina, los de Caldas, ni por el aeropuerto del Danubio, el de allá, de la Nubia en Manizales. Correcto, en Manizales. El Del Edén, Edén en Armenia. Santa Ana en Cartago. Santa Ana en Cartago. Digamos, ellos tienen esos aeropuertos, pero la gente decide viajar por Pereira. ¿Qué porcentaje de esos 6.000 de esos departamentos están volando por Matecaña? A ver, tenemos que también entender o reconocer Pereira, Dos Quebradas o el área metropolitana Centro-Occidente es la que más pasajeros le produce al aeropuerto Matecaña. Claro. Sin embargo, no son pocos los que vienen de Caldas y los que vienen del Quindío y del norte del Valle. Para que tengamos una idea, entre el 77 y el 80% de los pasajeros totales de nuestra región cafetera pasan hoy por el aeropuerto Matecaña. El año pasado tuvimos niveles hasta del 81%. De toda la gente que sale del eje cafetero y norte del Valle entre el 77 y el 80 pasan por acá. Internacional. Correcto, pasan por acá. Y ese otro Ahora, 20%. este año, entonces ese otro 20% se lo distribuyen, entre el 20 y el 25% se lo distribuyen entre los otros aeropuertos, que fundamentalmente está más grande la Nubia, el Edén, más grande el Edén de Armenia que la Nubia de Manizales. Así es. Esto más o menos puede ser un 75% para hacer números como más digeribles, 75% Matecaña, un 20% el Edén y un 5% la Nubia. Y así discutían y se enojaban los caldenses. Los quindianos no tanto, los quindianos lo hicieron con resignación y aceptaron, pero digamos la pataleta de los caldenses. Y este es el informativo del eje cafetero, nos están viendo y escuchando muchas personas allí en Manizales, la pataleta, pues porque cuando en el gobierno de Juan Pablo Gallo se le puso o se denominó Pereira la capital del eje, este punto que tiene que ver que usted acaba de comentar, que el 77-80% de los pasajeros del eje cafetero vuelan por el Matecaña, pues eso dice buena parte del por qué se le denomina a Pereira capital del eje. Germán, le voy a decir, en términos ciudadanos y en términos de hermandad de región, caía mal ese eslogan. Sí, claro. Pero en términos comerciales, y comerciales. Cuando hemos tenido la oportunidad de salir todos los años a nivel internacional a ofrecer, a promover nuestro aeropuerto, nos decían, nunca se vayan a dejar quitar ese eslogan. Síganlo trabajando porque a nivel internacional genera demasiados réditos para Pereira y para el área metropolitana Centro-Occidente que se pongan en el mapa de una manera categórica. Y por supuesto, ¿a dónde llegan los vuelos? A Pereira. ¿Dónde llegan los pasajeros internacionales? A Pereira. ¿A dónde están llegando los extranjeros? A Pereira. El 26% de crecimiento tenemos este año, que en términos de pasajeros domésticos o locales hemos decrecido, pero en términos de pasajeros internacionales crecemos entre el 17 y el 20% en pasajeros. Y en extranjeros, que son cosas distintas. Sí. Los pasajeros internacionales somos los colombianos,
que también podemos estar residiendo en el exterior o por supuesto nosotros, pero en extranjeros hemos incrementado con respecto del año anterior, llegando a Risaralda en el 26%. Y eso es algo muy importante y diciente, que, digamos, el fenómeno de inflación, de la inflación a nosotros nos aporrea mucho en el gasto. Pero quien llega con dólares, un pasajero, un turista extranjero, está motivado a llegar a una región cafetera que sigue, mira este paisaje tan maravilloso, estos verdes de distintos colores o de distintas tonalidades, nuestros atributos en nuestra personalidad, la capacidad de ser hospitalarios, nuestra conectividad terrestre, nuestras líneas hoteleras también que nos ponen en el mapa global, nos hacen que prefieran llegar al eje cafetero, que hoy es la segunda región de mayor visitancia después de la región Caribe en Colombia, de manera que esto lo debemos entender y tener un aeropuerto Matecaña de las condiciones actuales, de su modernidad y su potencia en términos de competitividad, hace que la gente privilegie llegar a Pereira, y hablemos que los extranjeros privilegien llegar a Pereira, así se vayan a pasear al Quindío, a Caldas, que eso nos parece bueno, eso hay que decir, es un atributo que nos comportemos como llegan región. A la capital del eje. Pero llegan acá duermen, acá pernoctan, y la derrama económica, es decir, lo que eso significa en términos de gasto para nuestra comunidad alrededor, los taxistas, el servicio público, la gastronomía, las discotecas, los parques temáticos, eso es mucho más atractivo para nosotros que para las otras ciudades. Así es. Buenas noticias, doctor Francisco Fernando Valencia López, gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira. Pues mil gracias por madrugar y llegar hasta el informativo del Eje Cafetero. Un feliz día. Muchas gracias a ustedes, un feliz día también. Un abrazo desde el Aeropuerto Matecaña. Gracias. 8 de la